Pues aquí está conmigo, Alex Un placer, Avellanet. encantada, Hernán. Al comienzo me quedé, ¿ese Avellanet es uruguayo? No, no es catalán. Catalán. Sí, catalán. Qué maravilla. Pues Alex, eres muy bienvenida a Trendeando, de verdad, gracias por tu espacio. Y vamos a hablar con esta mujer que es una rockstar del fútbol femenino. Bueno, un Llevas placer. un buen tiempo, eres agente de FIFA. Cuéntale un poco a la gente y a nuestra comunidad, no solamente colombiana, sino hispana, esta mujer tan hermosa que está velando hace mucho tiempo por el fútbol femenino. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, nuevamente, primero que nada, gracias a ti, Hernán, por tenerme aquí hoy, al equipo tan grande que está detrás de escenas que ustedes no ven y hacen posibles shows Es como verdad, estos. así es. Pues estoy en el fútbol ya hace unos 8 años. Comencé acá en Estados Unidos y me decían que era la loca en el sur de la Florida por decidirme volcar al tema futbolístico cuando el Inter de Miami ni siquiera existía. Wow. Pero yo siempre tuve la visión de que el fútbol se maneja a un nivel muy macro. Hay 195 países firmes jugando fútbol y dije, bueno, decidí meterme porque estaba antes en la política. Sí, en la política de tu país. No, política aquí en Estados política, Unidos. porque tú llevas más o menos mal contados cuántos años acá. 26 años aquí en 26 Estados años. Unidos, sí, sí, Y sí. de la política saltaste Salto al fútbol. Sí, señor. ¿Y la razón? La razón es porque vi que se necesitaba más visibilidad, se necesitaban mujeres empresarias en el negocio de fútbol como tal para crecerlo, especialmente en el tema femenino. Y pues nada, hace 8 años atrás que vengo hablando de fútbol femenino, nadie me hacía caso. Hoy por hoy me dicen, ay, pues qué visionaria. Claro, Alex, pero digamos que esa motivación que te dio de defender, de apoyar el fútbol femenino, Ahí te la voy a dar. ¿jugaste en algún momento? No, yo soy la niña, literal, que nunca dejaron jugar al fútbol. Porque en Uruguay, en los años 90, no se jugaba al fútbol. Las mujeres, o sea, Sí, no. era 100% machista, era sí, solamente los vivimos, hombres. La verdad, desafortunadamente, Uruguay es una sociedad bastante machista. Bueno, como muy muchos países latinos, ¿no? Sí, pero bueno, yo puedo hablar del mío, ¿no? Y pues las niñas no jugaban al fútbol y yo me escapaba con mi hermano para jugar y si mi mamá me venía, o sea, me veía, perdón, de allá, de los pelos. Venga para acá, ¿usted qué hace acá? Sí. Usted está con las muñecas. Con las muñecas, a coser, a bordar, No. a tejer. Yo terminé jugando field hockey, que es hockey de pasto y voleibol, pero el fútbol era como prohibido porque me decía, te vas a volver una machona, te vas a volver una lesbiana, pa. ¿Y Entonces, te rebelaste entonces cuando ya fui estabas muy acá? frustrada por esa razón de que no podía jugar. Más aún, recuerdo, yo le decía a mi mamá, yo quiero ser presidente de Uruguay. Con 10 años, mi mamá me decía, tú no puedes ser presidente, porque no hay mujeres presidentes acá en Uruguay. No. Entonces era como todo, a veces uno con los papás, ¿no? Sí, Y como que no, lo que aman no, a que uno, no. pero hay restricciones que tarde o temprano a veces llegan, ¿no? Sí, y entonces, bueno, no podía ser presidente de Uruguay. Después no podía ser piloto, porque me decía que tampoco habían pilotos. Y después, bueno. La niña rebelde. Sí, y me terminé en el rebelde. Y como no pude jugar, etcétera, y dije, ¿sabes qué? Hice un análisis muy profundo incluso de mi país y no habían mujeres empresarias en el fútbol. Entonces decidí meterme para crear esa mujer que no existe y poder inspirar a nuevas ¿Y tocas generaciones. la puerta entonces, después de estudiar, tocas la puerta en FIFA para vincularte a esta magna organización del fútbol? Bueno, yo creo que todo pasa por una razón y de la forma que entro en el fútbol, primero no es a través de FIFA, sino a través de CONCACAF. Conocidos, relaciones que tienes con algunos de miembros de Sí, CONCACAF. y estaba en Bahamas en el final del Mundial del FIFA, Mundial de Playa de FIFA, Sí. que se jugó en Bahamas, creo que fue en el 2017. Me habían invitado para ver la final, el partido, y ahí, esperando por unos amigos, conozco a Philip Mojo, que es el actual secretario general de CONCACAF. Que en ese momento no sabía ni quién era él, y me dijo, cuando le cuento que quiero meterme en el fútbol, que se hace falta más mujeres en decisiones, posiciones de decisión, él me mira y me dice, yo te voy a ayudar. Y te ayudó. Y me ayudó. Y llegaste a escalar hasta FIFA. Sí, de CONCACAF, salto, bueno, Federación Colombiana de Fútbol me abrió muchísimas También. las puertas, la verdad, sí, Ramón Jesurum es una persona que la verdad aprecio, quiero mucho, a su hijo, ¿Y el qué Junior. hiciste? ¿Qué hiciste, digamos, literalmente? ¿Cómo fue esa colaboración con la Federación de Fútbol? Bueno,
Fue en sí, con la Federación de Colombia, fue más bien como relaciones públicas y marketing. Claro. Y de ahí me salto literal a FIFA, ya a través de Matías Grafton, que es hoy por hoy el secretario general Claro. de la FIFA. Y pues bueno, de ahí empecé a ser todos amigos y dice el dicho, no es lo que uno sabe, sino a quien uno conoce, ¿no? Claro, pero hay algo que tú me decías que me llama mucho la atención y es como el fútbol femenino en América, digamos, ha tenido una raíz y ha sido Estados Unidos, muchas veces por encima de los países latinoamericanos, ¿no? Bueno, la liga número 1 de fútbol femenina es la americana, ¿Por la qué? NWSL. ¿Y la razón cuál puede ser? La razón es porque adoptan el modelo de la NFL, que es el fútbol americano, y ese modelo es primero entretenimiento y segundo viene el deporte como tal. Voy a ponerme un poco en tendencia Colombia, que por estos días Colombia vuelve a ser primera página en el fútbol femenino. Estamos jugando 2 selecciones de manera simultánea, un mundial, que ahí va, Mundial de Sub-17 en claro, Marruecos. que va en Marruecos, que ahí va, que afortunadamente pues ahí está entrando a otra fase. Tenemos otra selección que es la profesional, que también está jugando como una especie de amistoso en aras de seguir progresando. Y ve uno los equipos, por ejemplo, locales, de los equipos de fútbol, que tienen sus equipos, pero que los mantienen en un nivel bastante prudente, los equipos Millonarios, Santa Fe, América, qué sé yo. ¿Qué falta? ¿Qué falta para darle ese impulso y tú como representante de la FIFA para que este tipo de equipos tengan otra dimensión? Bueno, soy agente de FIFA. Sí. Y del lado de agente y del lado de empresarial, no es algo solo perteneciente a Colombia. Todo Sudamérica está más o menos en el mismo embudo, digo yo, porque cada vez va el embudo bajando. Pero en particular yo creo que se necesita inversión y apostarle a que es lo que te digo, el fútbol femenino se consume de otra forma y enseñarle a los dirigentes que están trabajando en los equipos, que fueron forzados a llevar el tema femenino por un tema de que FIFA se lo demanda a Conmebol, de Conmebol a Federación, Federación a los clubes. Entonces estos son normalmente 95% hombres manejando el tema femenino. Y entonces no van a poder nunca crear comunidad e incluso hacerle acercamiento a las marcas de ese lado masculino. Claro, pero sin embargo, mira, Alex, yo veía en estos días, precisamente una de las transmisiones de los partidos internacionales, y me llamaba poderosamente mucho la atención cómo, digamos, el gremio femenino estaba en todo su entorno. Las jugadoras, los árbitros, los del VAR, los que estaban incluso colocando las paleticas, era mucho equipo femenino, cosa que me parecía también muy interesante. Y voy más allá, Alex. Las grandes comentaristas de fútbol incluso están superando a muchos comentaristas de fútbol hoy en día por su sabiduría y la manera tan práctica que lo hacen. O sea que yo creo que ha habido un paso muy interesante, de la cual tú, digamos, has sido o aportas en los Estados Unidos para que esto se convierta en un deporte también muy especial para ustedes. Yo creo que todos aportamos un granito, incluso tú teniéndome en este programa tan lindo, también estás aportando y contribuyendo al crecimiento del fútbol como tal y el apoyo a la mujer. Viene un mundial importante y obviamente sigue siendo el mundial de los hombres, el mundial del 2026, sí. Pero va a tener una gran proyección en Estados Unidos, en Canadá y México. ¿No piensas o no piensan aprovechar las mujeres precisamente el modo fútbol mundial para seguir divulgando lo que ustedes están haciendo o de manera paralela? Hacer un poco más de bulla, como decimos en Colombia. Sí. Estos eventos se prestan también para dar más difusión y visibilidad, obviamente. Y déjame decirte, las personas a mí que me han ayudado en el crecimiento de mi carrera han sido todos hombres. No hubo una mujer. Y ahora es que estoy viendo, después de 8 años, un poco más el tema femenino, pero siempre fueron hombres, y siempre digo también que a veces la mujer puede ser la más hipócrita. ¿Y por qué? Porque a veces la mujer dice que se va a ayudar y no se ayuda. Y no se ayuda porque es muy territorial. Y a veces le tengo que explicar a las mujeres y decirles, mira, nosotras pensamos más emocionalmente, ustedes los hombres piensan más racionalmente. Y la combinación del racional contra el emocional, nada nos para, hay que hacer equipo con los hombres. Entonces eso es algo muy importante que incluso va a ponerles en el chip a las jugadoras, especialmente en Sudamérica, a los clubes, etc. Las marcas, te digo, ya están
prestadas. Acá en Estados Unidos. Hay un mercado, indudablemente. Sí. Y tú que ya has tenido siempre contacto con Colombia, creo que también, vuelvo a mi país, hay una conciencia, empezando por los medios de comunicación, ya los partidos de fútbol los transmiten, los canales privados también están muy pendientes de los torneos femeninos. Pues Alex, no sabes la alegría de tenerte en este programa, espero que no sea ni el primero ni el último, además porque tenemos aroma mundial, ojalá sería gratamente tenerte en contacto a ti para todo este relacionamiento. ¿Tú dictas conferencias? ¿Cómo te visibilizas, Alex? No dicto conferencias, pero sí voy a conferencias y hago Pero de tienes speaker, que dictarlas, por panelista. favor. Sí. Con tu experiencia, por Dios. Thank you, gracias. Incluso ahora tengo el Instituto de Johan Cruyff, que está en varias partes del mundo, que ¿Sí? me han hecho acercamiento para hacer, dar clases. No, y aparte en estos días también te vi muy integrada, un summit de deportes que se hizo aquí. El Sport Summit, ahora viene el SoccerX también, que voy a ser panelista ahí. ¿Tus redes? ¿La gente dónde te encuentra? Mi nombre, Alex Avellanet. ¿Y eres juiciosa con las redes? ¿Pones tus cosas? Estoy dando más visibilidad. Alguien especial me dijo, santo que no se muestra, santo que no es recordado. Es totalmente, tú eres una santa y sobre todo una santa en el fútbol femenino. De verdad, te lo digo con mucho orgullo, me agrada de manera muy interesante tener personas como tú en este programa. Bueno, muy amable, gracias. Con todas estas proyecciones, no será la primera ni la última. Bueno, ya sabes, la próxima vez ojalá tengamos más tiempo y tengamos este aroma mundial, aunque sea masculino, pero yo estoy seguro que estemos al lado siempre. Siempre estaremos abrazando presentes, sí, hay que apoyarnos mutuamente. Gracias, Alex, querida. Dale, gracias. Seguimos aquí en Trendiana por nuestra tele internacional.